El milagro mexicano fue una bendición para estas tierras. Durante años, la política económica gubernamental fue admirada y elogiada a nivel mundial, ya que permitió un rápido crecimiento prácticamente libre de inflación y devaluación, donde se logró además la reducción de deudas. Para entonces, México avanzaba a pasos agigantados hacia el progreso, ganándose cada vez un lugar más alto entre las naciones modernas. Este maravilloso periodo duraría desde 1940, con la presidencia de Manuel Ávila Camacho, hasta Gustavo Díaz Ordaz en 1970. Pero todo cambió cuando llegó al poder Luis Echeverría. Desde el principio, todas las decisiones relativas a las finanzas, por decirlo menos, fueron completamente ineptas, generando una crisis económica de un calibre que no se había visto desde los tiempos de la Revolución Mexicana. Devaluación, inflación, fuga de divisas masiva, quiebra de negocios y muchas otras fatalidades se cirnieron sobre México todo el resto del sexenio. En medio de esta crisis, el gobierno mexicano decidió comprar todas las empresas posibles para mantener de una manera ficticia a la mayor parte de mexicanos empleados, aunque sin conocimientos de cómo manejarlas, se volvieron altamente ineficientes. Como paréntesis, dicha crisis no pareció afectar el ostentoso estilo de vida que misteriosamente López Portillo adquirió casualmente después de ser presidente. Se mudó a una mansión de la Ciudad de México de 122,000 metros cuadrados, que tenía alfombras importadas, tapices de seda, acabados con maderas preciosas en las paredes y balcones, y una biblioteca de más de 30,000 tomos, además de otra mansión en Chapultepec para su mamá y sus hermanas, y una residencia en la playa para ir a relajarse. Volviendo a los mexicanos normales, como tú y yo, pero de la prehistórica década de los 80s, la situación difícilmente podría ser peor. Todo el mundo estaba sorpresivamente endeudado. Una ola de desempleo azotó a gran parte de la clase media, o sea, a la amplia mayoría del país. No había dónde conseguir préstamos para pagar deudas, y muchos estaban perdiendo las pocas o muchas cosas que tenían. Aunque había una esperanza de salir de esta innecesaria crisis, en varias partes de Europa se estaban planteando la imposición de un nuevo modelo económico, llamado nuevo liberalismo o neoliberalismo. Esta plantea que la intervención del Estado en la economía debe ser reducida al mínimo, dejando esta en manos del sector privado, inversores y empresarios. De esta forma, se libera la economía regulada por el gobierno, que deberá bajar su gasto público. Ya este nuevo modelo gozaba de una gran popularidad en el mundo, impulsada principalmente por Margaret Thatcher de Reino Unido y Ronald Reagan en la Unión Americana. Así que se pensó que en México era la mejor opción. Se debían deshacer de las cientos de empresas parásitas que el gobierno mexicano había adquirido y que, lejos de producir ganancias, representaban en realidad un duro lastre dada su incompetencia. Así que, en el año de 1983, y tras varias reformas a la Constitución, se inicia el proceso de neoliberalismo en México, con el fin de obtener recursos y hacerle frente a la severa crisis económica que atravesaba. Para este punto, el gobierno de México era dueño de más de 1,000 compañías, tan variantes como productoras de cine, mineras, inmobiliarias, siderúrgicas, hoteles, transbordadores, pesqueras e incluso burdeles. Para llevar a cabo este fin, se realizó todo un discreto proceso que empezó con la promulgación de la Ley de Entidades Paraestatales. Se clasificaron las empresas como prioritarias, no prioritarias y estratégicas. Así se inició paulatinamente y con algo de reservas la privatización de las empresas no prioritarias, deshaciéndose también la clasificación de prioritario de los ferrocarriles nacionales de México, lo que permitiría más adelante su privatización. De 1982 a 1988 sucedieron 294 liquidaciones y extinciones de compañías, otras 72 se fusionaron, 25 fueron transferidas y 155 empresas se vendieron al sector privado, todas ellas clasificadas como no prioritarias. La siguiente parte del plan fue un poco más complicada, ya que se debían deshacer de empresas que representaban poca, ninguna ganancia o incluso pérdidas.
entre ellas la industria siderúrgica, que sí era rentable y en la que el gobierno de México era dueño de 3 empresas: Altos Hornos, Fundidora Monterrey y Siderúrgica, las cuales tenían pasivos por más de 6,000 millones de dólares y que por alguna razón fueron vendidas por 459 millones de dólares, siendo una gran pérdida para las finanzas nacionales. En 1990 se anunció la privatización del sistema bancario mexicano. Cada uno de los bancos fue vendido con un par de restricciones: no se venderían a bancos o a intereses extranjeros, y de esta venta se lograron casi 10,000 millones de dólares, obteniendo de 2 a 5 veces más de lo que se esperaba inicialmente. Desafortunadamente, los nuevos dueños no tenían ni idea de cómo manejar adecuadamente un banco, y fue cuestión de tiempo para que fracasaran, endeudándose a más no poder y precipitando el movimiento recordado como Fobaproa, en el que el gobierno mexicano gastó en apoyos casi 3 veces más de lo que recibió inicialmente por sus ventas, siendo recordado como uno de los movimientos más torpes, por decirlo de manera suave, de la historia del gobierno mexicano. Muchos de los bancos terminaron siendo adquiridos por grandes consorcios extranjeros, provocando el fenómeno de la extranjerización de la banca, una enorme pérdida colosal para el país, cuya magnitud muchas veces no se comprende. Entre las siguientes empresas que se decidieron privatizar se encuentran aeropuertos, líneas aéreas, industria azucarera, fertilizantes y los más famosos, Teléfonos de México y Ferrocarriles Nacionales. Y aunque durante el resto del sexenio de Carlos Salinas la economía se mantuvo relativamente bien, aunque en condiciones opacas, nadie estaba seguro exactamente de qué había pasado, y mucho menos de lo que iba a pasar. Por decirlo así, la economía quedó sostenida por alfileres y apenas hubo un cambio en la presidencia. Con la entrada de Ernesto Zedillo el 1 de diciembre de 1994, todo se vino abajo. Apenas unas semanas después ocurrió el error de diciembre, cuando, dadas las dudas que provocaba la nueva política monetaria de Zedillo, muchos inversores extranjeros optaron por sacar de México su dinero y cobrar masivamente las deudas que el gobierno de México mantenía con ellos, agravando seriamente la devaluación de la moneda nacional. Las deudas, una vez más, se volvieron impagables y muchas personas perdieron todo lo que tenían. El catastrófico panorama incluso pronosticó el fin de la clase media en México. Afortunadamente, a nuestro rescate acudieron diversos países amigos, como los Estados Unidos, Argentina, Brasil e incluso el Fondo Monetario Internacional, llegando en total a casi 50,000 millones de dólares. A pesar de que este rescate financiero surgió hace casi 30 años, la deuda se continúa y se continuará pagando. A pesar de que se pronosticó un nuevo milagro mexicano con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el crecimiento ha sido más bien lento, y aunque la producción petrolera ayudó durante muchos años, la reforma energética mermó la producción nacional, y la caída en los precios del crudo tampoco ayudó. De hecho, de toda América, México fue el país con menor crecimiento económico desde 1995 al 2005, y se estima que tendremos encima un retraso en algunos sectores del país de entre 20 y 30 años. No cabe duda que el llamado periodo neoliberal fue muy beneficioso para algunos mexicanos, mientras que otros no vieron ninguna mejora en su calidad de vida, e incluso terminaron peor de lo que estaban. Después de haber expuesto lo anterior, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Fue bueno o malo el neoliberalismo? Para mi Watchers, yo soy Snooty Aaron. Nos vemos todos los martes y jueves a las 8 p.m. por el canal Main Watchers de YouTube. Y también te esperamos en nuestra página de Facebook, Main Watchers. Hasta la próxima.